Alejandro Cabrera Saravia, alias el 02, es un personaje clave dentro de la facción de Ismael el Mayo Zambada que actualmente dirige el Mayito Flaco. Junto con su hermano José Luis Cabrera Saravia, controla el estado de Durango y financia la sangrienta lucha territorial contra el CJNG en Zacatecas. Primeros años. Alejandro Cabrera Saravia nació el 17 de julio de 1973 en Santiago Papasquiaro, Durango, México. Forma parte de una familia de al menos 4 hermanos, todos involucrados en el crimen organizado. Felipe Cabrera Saravia, alias el Inge, nacido el 23 de agosto de 1971. Luis Alberto Cabrera Saravia, alias el 24, fecha de nacimiento desconocida. José Luis Cabrera Saravia, alias el 300, nacido el 17 de marzo de 1978. Los hermanos crecieron en el remoto pueblo de Vascogil, en las montañas de Durango, donde comenzaron cultivando marihuana y amapola. Además de cosechar la droga, la procesaban ellos mismos para su posterior distribución. Inicialmente vendían a sus propios clientes en México y Estados Unidos, pero con el tiempo fueron presentados a las figuras más importantes del cártel de Sinaloa: Ismael Zambada García, alias el Mayo; Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. El testimonio de Vicentillo sobre los hermanos Cabrera. Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, describió a los hermanos Cabrera como operadores clave dentro del cártel de Sinaloa, encargados de la producción y distribución de drogas, así como de la defensa del territorio contra grupos rivales. La expansión de los Cabrera Saravia en el cártel de Sinaloa. Para 1996, los hermanos Cabrera Saravia ya trabajaban estrechamente con Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, convirtiéndose en compradores regulares de los cargamentos de cocaína que la organización transportaba desde Sudamérica hasta Sinaloa. Según Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, quien frecuentemente representaba a su padre en negocios del cártel, él conoció a los Cabrera Saravia en 2006 y detalló cómo cada uno de los hermanos tenía un papel específico dentro de la organización. Felipe Cabrera Saravia se encargaba principalmente del tráfico de marihuana y heroína hacia Estados Unidos, asegurando que la mercancía llegara a los clientes. Luis Alberto Cabrera Saravia tenía la responsabilidad de la seguridad del grupo, protegiendo tanto a su gente como a la infraestructura de la organización. También mantenía contacto con militares corruptos para asegurar que las operaciones de tráfico de drogas no fueran interferidas. José Luis Cabrera Saravia supervisaba los ranchos familiares cuando Felipe no estaba. Mantenía comunicación con habitantes locales de los pueblos cercanos a sus propiedades, quienes vigilaban los caminos y alertaban sobre movimientos sospechosos o presencia de fuerzas gubernamentales. Además, también participaba en la venta y transporte de marihuana a los clientes. Alejandro Cabrera Saravia era el responsable de la producción agrícola de marihuana y amapola. Sus hermanos seguían sus instrucciones en todo lo relacionado con los cultivos y la producción de heroína. Además, Vicentillo afirmó que en 2007, su padre el Mayo se refugió temporalmente en un rancho de los Cabrera Saravia, lo que demuestra el nivel de confianza entre ambas partes. Con el tiempo, otro socio del Chapo, Mario Núñez Mesa, alias el M10, comenzó a competir con los hermanos Cabrera Saravia por el control de ciertas zonas de cultivo en las montañas de Durango. Los Cabrera Saravia emprendieron una guerra sangrienta contra el M10 y su grupo, conocido como los MS. La alta cifra de muertes en este conflicto atrajo la atención del gobierno federal mexicano, lo que provocó una serie de golpes contra la organización. En diciembre de 2011, el ejército mexicano capturó a Felipe Cabrera Saravia. Poco tiempo después, en 2012, su hermano Luis Alberto Cabrera Saravia, alias el Arqui, murió en un enfrentamiento contra el ejército mexicano. Después de la muerte de el Arqui, un subordinado de los Cabrera Saravia, Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, comenzó a ascender dentro de la estructura del grupo. El G1 ya había manejado exitosamente las plazas de San Dimas, Pueblo Nuevo y Otaes en Durango, por lo que los hermanos decidieron enviarlo a expandir su territorio en la región de Comarca Lagunera, en la frontera entre Coahuila y Durango. En febrero de 2013, Alejandro Cabrera Saravia, alias el 02, fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, pero posteriormente fue liberado en circunstancias que algunos consideran sospechosas. El 18 de marzo de 2015,
el 02 fue designado por el gobierno de Estados Unidos para recibir sanciones económicas debido a sus actividades ilícitas. Uno de los hechos más llamativos es que, a pesar de haber sido arrestado en 2011 y acusado de tráfico de drogas, Felipe Cabrera Saravia recibió pagos del gobierno como proveedor de servicios durante ese mismo año. Documentos públicos revelaron esta información y, curiosamente, el entonces alcalde que supervisó estos pagos, Esteban Villegas Villarreal, actualmente es el gobernador del estado de Durango. El nuevo método de los Cabrera Saravia, empresas y política. En los últimos años, los hermanos Cabrera Saravia han aprendido a moverse con mayor astucia en el mundo del crimen y la política. En lugar de recibir directamente fondos del gobierno, ahora utilizan empresas fachada, registradas a nombre de terceros, para continuar beneficiándose de dinero público sin dejar rastros directos. El titiritero de los políticos, el G1. Uno de los personajes clave en la corrupción política a favor de los Cabrera Saravia ha sido Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1. Su capacidad para influir en funcionarios locales y líderes políticos lo convirtió en una pieza fundamental en la expansión del poder de los Cabrera. En julio de 2016, el entonces alcalde de la ciudad de Durango, José Enríquez Herrera, fue sorprendido presentando a un grupo de políticos y funcionarios del gobierno a el G1. La reunión tuvo lugar en el recién inaugurado Hospital de Especialidades, un centro financiado en gran parte por el G1, lo que le dio una apariencia de legitimidad a la reunión. Durante el encuentro, el alcalde se refirió a G1 como uno de los principales financiadores de sus campañas políticas, dejando en claro la influencia que tenía dentro del gobierno estatal. Luego de la presentación, el G1 tomó la palabra y, con una actitud amenazante y arrogante, advirtió a los presentes que no fueran tontos y que recordaran que los cargos que ocupaban los habían ganado gracias a él, por lo que le debían lealtad. La denuncia que sacudió a la política en Durango. No todos en la reunión aceptaron en silencio la corrupción. Una joven política llamada Alma Reyes Guerra actuó como denunciante, informando a las autoridades gubernamentales sobre lo sucedido. Su testimonio llevó al ejército mexicano a abrir una investigación por corrupción contra José Enríquez Herrera. Sin embargo, esto no detuvo su carrera política. A pesar del escándalo, Enríquez Herrera fue elegido como senador de su estado en 2019 y, sorprendentemente, logró ganar un segundo mandato en 2022. En febrero de 2022, el medio mexicano MX publicó documentos filtrados del ejército mexicano sobre la investigación de corrupción contra Enríquez Herrera. Los documentos revelaron las contribuciones económicas del G1 y los hermanos Cabrera Saravia a sus campañas políticas y sus donaciones a proyectos gubernamentales que estaban encabezados por el senador. En enero de 2023, Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, fue capturado por las fuerzas militares, probablemente debido a la creciente presión pública derivada del escándalo de corrupción en el que estaba involucrado. A pesar de esto, José Enríquez Herrera sigue ocupando un puesto como senador en representación de Durango, demostrando la profunda influencia política que ha mantenido el grupo delictivo en el estado. Con la caída del G1, los hermanos Cabrera Saravia recurrieron a un nuevo operador en sus tratos políticos. Ahora, su primo Rubén Alejandro Ojeda Saravia funge como su enlace con funcionarios del gobierno y representantes de partidos políticos. Actualmente, Alejandro Cabrera Saravia, el 02, continúa operando junto a su hermano José Luis Cabrera Saravia, el 300, manteniendo su alianza con la facción de Ismael El Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa. Una fuente creíble afirma que los hermanos han expandido su influencia en Durango, donde sus hombres armados recaudan el derecho de piso, cobro de extorsión, a pequeños negocios y también participan en secuestros con fines de extorsión. Los Cabrera Saravia poseen amplios ranchos en las montañas cercanas a Vascojil, Durango, su pueblo natal. Además, en la localidad existen varios edificios lujosos, cuya construcción se sospecha que fue financiada o directamente ordenada por ellos. Sin embargo, no significa que pasen todo el tiempo ocultos en las montañas. Alejandro Cabrera Saravia, el 02, reside parcialmente en la localidad de San José de la Laguna, también en Durango. Estructura de plazas bajo el control de los Cabrera Saravia. Cuentas en redes sociales como Unión Ciudadana contra la Delincuencia,
Durango, Laguna Segura, Blog del Narco Laguna 2023 y Código Rojo Laguna han señalado a varios individuos como presuntos jefes de plaza que operan bajo los hermanos Cabrera Saravia. Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones /Diagonal El Cítrico. Jefe de plaza del municipio de Gómez Palacio. Abelardo Díaz Valdés, alias El Avestruz /Diagonal El General. Jefe de plaza de los municipios de Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y Canatlán. Ezequiel Ruacho Valles, alias El Toluco. Jefe de plaza del municipio de Tepehuanes. Julio César García Licerio, alias Don Julio. Jefe de plaza del municipio de Lerdo. José Domingo Núñez Enríquez, alias El Mingo /Diagonal 7-4. Jefe de plaza del municipio de El Oro. Adán Arzola Luna, alias El Greñas. Jefe de plaza del municipio de Guanaceví. Se cree que los hermanos Cabrera Saravia también poseen varias gasolineras, las cuales son administradas por un subordinado identificado como El Gallito o El 90. Las estaciones de servicio supuestamente funcionan como centros logísticos en sus operaciones, utilizando sus vehículos para transportar dinero ilícito de regreso desde Estados Unidos. Los hermanos Cabrera Saravia cuentan con una célula armada conocida como Comando Táctico Escorpión, CTE, cuyos integrantes suelen identificarse en redes sociales mediante el uso del emoji de escorpión. Si bien CTE ha operado ocasionalmente en Zacatecas, la mayoría de los enfrentamientos en la zona han sido dirigidos por otros grupos bajo el mando del Cártel de Sinaloa, como los Flechas, quienes actúan de manera independiente a los Cabrera Saravia. A pesar de los golpes que han recibido, los hermanos Cabrera Saravia siguen operando con impunidad, expandiendo su influencia en Durango y otras regiones bajo el mando del Mallito Flaco. A través del lavado de dinero, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, han consolidado un imperio criminal respaldado por corrupción política y un brazo armado, el Comando Táctico Escorpión. Su red sigue intacta y operando. ¿Podrán seguir creciendo o finalmente enfrentarán su caída? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este contenido para seguir informado. Hasta la próxima.